Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Comenzamos nuestro programa de hoy. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Nuestro programa de hoy tiene dos caras, tiene dos partes, musicales las dos, con protagonistas canarios los dos. El primero, Cristo Barrios, un gran clarinetista que ha recibido un premio, que tiene un disco que está promocionando y del que vamos a hablar en profundidad. Y luego tendremos oportunidad también de poder hablar con Roots, que dentro de su formación Roots y la Isla Music ha presentado este 8 de marzo su último disco, un EP con 5 temas grabados en directo dentro de lo que fue la actuación el pasado 23 de octubre de 2019 en el Teatro Leal en La Laguna, en una versión acústica de sus temas más conocidos y celebrados. Bueno, pues dicho esto, arrancamos, entramos en materia y espero que sea de tu agrado el contenido que tengo preparado para ti en este día de hoy. Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández. Hoy nos visita en nuestro estudio el protagonista indiscutible de un disco magnífico, un disco titulado Deep Light, que junto con un pianista, este clarinetista que es nuestro invitado, ha hecho y ha sido reconocido, distinguido por la revista Melómano Digital como Melómano de Oro. Por tanto, se trata de un gran disco, se trata de grandes músicos y también además de un amigo. Recibimos en este estudio a quien junto al pianista Andrew West ha elaborado este Deep Light que hoy viene a presentarnos. Señoras, señores, hoy nos acompaña Cristo Barrios, clarinetista. Hoy tengo la suerte de encontrarme nuevamente con un viejo amigo, un gran y estupendo músico, un intérprete excepcional, un clarinetista de reconocido prestigio en los foros más importantes de la música en el mundo. Es tinerfeño y se llama Cristo Barrios, y tengo la suerte de que en uno de esos pasos por la isla de Tenerife, porque está a caballo entre Tenerife, Madrid, otras ciudades, etcétera, he tenido la suerte de que ha buscado un hueco para sentarse ante los micrófonos de Canarias Radio y concretamente de este programa Canarias Mi Mundo, en el que me complace muchísimo, de verdad, Cristo, te lo digo, darte la bienvenida. Gracias. Hola. Por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Cristo, ¿cómo se lleva la vida de un músico profesional viajando de aquí para allá con conciertos a cuestas, con ya, si no me equivoco, un nuevo disco que es el octavo, si no me salen malas cuentas? El octavo, sí. Como protagonista, siempre con tu clarinete a cuestas, ¿no? ¿Cómo se lleva ese tipo de vida? Bueno, es una vida estresante, una vida de viajes, una vida de esperas, de aeropuertos, de hotel, de casas de amigos, etcétera, y de ausencias también para los familiares. No suena muy apetecible. No ¿sí? Muy apetecible, la verdad. Al principio tiene su gracia, pero llega un punto en que esa gracia se va como difuminando un poco. Okay. Con lo que no has perdido el entusiasmo es con la música en sí, a pesar de que sea tu profesión, evidentemente, y también has desarrollado una capacidad importante para gestionar toda la burocracia, que es la parte que nadie ve, pero que de verdad te abre realmente las puertas, ¿no? Para muchos sitios, ¿no? Más sí. allá de las notas y de la música, ¿no? Sí, yo creo que todo músico que tenga un perfil similar al mío, es decir, un músico que se denomina freelance, suele tener que lidiar con este tipo de asuntos, es decir, de no solo depender de una persona, un representante, un agente que busca conciertos para ti o actividad para ti, sino que tú mismo tienes que, evidentemente, generar tu propio trabajo. Y eso requiere estar ahí. Eso no se aprende en el conservatorio. Eso no se aprende en el conservatorio. Fíjate que hay conservatorios que hoy en día sí que empiezan a enseñar y tienen una asignatura que se llama management, ¿no? Debería, ¿no? Debería, sí. El conservatorio donde estoy yo, precisamente en Madrid, tenemos un programa de máster enfocado a solistas
que tiene 2 asignaturas, de hecho, una de comunicación y otra de marketing. Y creo que les funciona. Es importante, sí. ¿Cuánto, a lo tonto, cuántos años llevas como profesional en el mundo de la música? Ni idea. No sé qué Contando incluso con la enseñanza, que tuviste una etapa muy importante. Bueno, no sé si todavía estás vinculado a la enseñanza como tal, si esa es tu prioridad ahora mismo, o si es tu prioridad como intérprete. No sé en qué cantidad está la balanza inclinada hacia un sitio a otro. Ya. Mi carrera, digamos que no es, yo siempre lo digo de esta manera, no es lineal. No es lineal. No es lineal. No soy miembro de ningún grupo grande tipo orquesta de música clásica, que digamos como mi instrumento sería lo más habitual, ¿no? Sí. Pero digamos que dedico mi vida laboral está abierta en varios frentes. Primero la interpretación como músico solista y músico de cámara, pero también como enseñante, como pedagogo y también como investigador. Hace unos años terminé una tesis doctoral en la Universidad Complutense, dedicada precisamente a lo que hago, al mundo de la interpretación, y eso pues también me tiene ocupado. O sea, es otro tipo de trabajo, no remunerado, sino que, bueno, dedicas... Bueno, por lo menos no económicamente, exacto, a priori, ¿no? Exacto, A priori. Dedicas esfuerzos a avanzar sobre ciertos temas que a mí en concreto me interesan, y los aplico a la enseñanza. Por ejemplo, ¿qué tema? Pues mira, por ejemplo, en el programa de máster que te he mencionado, hay una asignatura que yo, digamos, he creado, he inventado. Y esta asignatura proviene de los conocimientos adquiridos en ese doctorado. No es que no haya desarrollado esa asignatura con este doctorado, pero sí que tiene todo que ver. Los temas que traté en esta tesis doctoral son básicamente 2. La relación que se establece entre compositor e intérprete en relación a la creación de una obra, y cómo el intérprete llega a influir en esa creación. Y en segundo lugar, cuáles son los límites del intérprete, límites creativos del intérprete cuando afronta una partitura. Me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que lo que del papel se convierte al final en sonido pasa por un humano. Exacto. Que lo interpreta, nunca mejor dicho, a su manera. Y muchas veces, me imagino que históricamente habremos llegado a la conclusión errónea de que la música de tal compositor o compositora sonaba de una manera determinada, ¿no? Exacto, eso siempre es muy difícil de saber, pero evidentemente la partitura nos muestra una serie de límites. Entonces, digamos, mi estudio está abocado a mostrar a esos futuros intérpretes a los que yo enseño, cómo afrontar esa lectura de la manera más seria posible. Ok. Y la instrumentación tiene mucho que decir en esto, ¿no? Porque tú con tu clarinete podrías interpretar obras justo anteriores a que se creara el instrumento como tal, pero no sería del todo fiel, ¿no? ¿O sí? Digo yo, escuchar un Bach, por ejemplo, con piano, debe ser distinto a escucharla con el clave, evidentemente, ¿no? Bueno, esto ya responde a otras tendencias que son pues aquellos tipos de músico o perfil de músico que cree en una interpretación más fidedigna, tal más vez, fiel o más pura, más cercana a la realidad de la época. Más cercana a la época, exactamente. Mientras que hay otros intérpretes que digamos, no están especializados en la interpretación con este tipo de instrumentos, digamos, de la época, y aún así quieren tocar a Bach. Desde luego, sí. No está prohibido, eso desde luego. No. Eso no ha sido un problema para ti con tu clarineta en estas masterpieces, que son las piezas maestras del clarinete, precisamente, en obras fundamentalmente circunscritas a un periodo muy determinado y a unos autores muy concretos. Fundamentalmente romántico, ¿no? Puede ser la interpretación que incluyes en este disco, que por cierto se titula Deep Light, y del que hablaremos ahora,
sobre el por qué se titula así y quiénes participan. En tu caso, Cristo Barrios con el clarinete y Andrew Best con el piano. Sí. Música de cámara, música cercana, piezas maestras para el clarinete, con dos aspectos muy claramente diferenciados. Hay 5 autores, de los cuales 2, los alemanes, por cierto, son los que dan cierta profundidad, ¿no?, a las obras que se interpretan, y luego hay otros 3 que proponen, bueno, composiciones tal vez más lúdicas, más festivas, más alegres, más livianas, más ligeras, ¿no? ¿Por qué conjugar al mismo tiempo en un mismo disco estas dos maneras, digamos, distintas de entender la música o de utilizarla? Bueno, para responder a esta pregunta te tendría que explicar de dónde viene esa selección, y es muy sencilla y no tiene mayor trasfondo ni mayor profundidad. Simplemente se trataba de piezas que en aquel momento, en el momento que las grabamos, estábamos tocando mucho en recital, Andrew West y yo, y nos pareció que combinaban bien. De hecho, teníamos la experiencia de que en los recitales funcionaban bien. Y como tú bien dices, hay, digamos, un repertorio. Hay 3 nacionalidades: alemán, inglés y francés. Y francés. Jean-Français, precisamente. Exacto, ¿no? sí. Y bueno, como bien dices, el repertorio alemán se suele describir como un repertorio, pues eso, en este caso evidentemente romántico. Y pues aborda esa área de ese contenido emocional un poquito más profundo, mientras que los ingleses y sobre todo el francés pues se circunscriben más a un periodo neoclásico. Son piezas escritas en el siglo XX, pero que miran hacia el pasado y concretamente hacia ese periodo, hacia Mozart, hacia el primer Beethoven, etcétera, y por lo tanto pues tienen ese otro aire un poquito más ligero. Carl Maria von Weber, junto con Schumann, son los románticos. Exacto. Y luego Gerald Finzi, corrígeme si lo digo, si lo pronuncio mal, Ralph Vaughan Williams y Jean-Français. Sí. Oye, ¿no hay ninguna compositora jamás en estas? Pues mira, esto me acaba de llamar la atención, acabo de caer en la cuenta, ¿no? Sí, normalmente los compositores de estas épocas, especialmente en el romanticismo, no quiere decir que no haya compositoras, sino que las compositoras de esta época, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, todas las trabas se las encontraban para desarrollar su trabajo como tales, ¿no? Y les resultaba muy, muy difícil prosperar y desarrollar su creatividad. Entonces, pues bueno, los compositores que prosperaron y que hoy en día conocemos, pues son masculinos. O sea, es que esa es la única razón. Eso es una deuda que tenemos pendiente la humanidad al completo. Sí, de hecho en el grupo del que soy miembro fundador, del Quantum Ensemble, en el auditorio de Tenerife, el curso que viene tenemos pensado saldar esa deuda por en lo que nos atañe, vamos. Por cierto, este es un grupo residente, ¿no? Es un grupo residente en el auditorio de música de cámara, sí. Okay. Y bueno, tenemos pendiente hacer ya está hecho un programa dedicado a mujeres compositoras del periodo romántico y también de las primeras décadas del siglo XX. Qué magnífico. Oye, ¿cuánto trabajo detrás, cuántas horas de estudio, de preparación para grabar este repertorio? ¿Cuánto si echas la vista atrás, cuánto tiempo has invertido? Bueno, invertido, no lo olvidemos. ¿No? Pues mira, el otro día hablaba con un compañero, Javier Negrín, que también es tinerfeño, pianista, y él venía de una grabación en Viena con una orquesta vienesa para un sello austriaco, y grabó una adaptación del concierto de violín de Beethoven. Hay una adaptación muy famosa para piano, ¿no? Y venía entusiasmado, pero literalmente se pasó como 3 o 4 días, nos encontramos en Madrid, pero malo, ¿eh? O sea, enfermo, con mala cara, y hablamos del tema, y al final la pregunta fue, ¿realmente todo esto vale la pena? ¿Y la respuesta cuál fue? La respuesta, claro, así en caliente fue no. Después ya nos arrepentimos al par de días, ¿no? Pero porque realmente nos apasiona lo que hacemos, pero sí que los esfuerzos son enormes. Nosotros dedicamos muchísimo tiempo libre, que se supone que es libre,
a la profesión. Si no tenemos que practicar, tenemos que ensayar. Si no tenemos que ensayar y practicar, tenemos que publicitarnos, Sí. o tenemos que hacer llamadas, o tenemos que reunirnos con gente, etcétera. Y siempre estamos conectados. Entonces eso llega a un punto que satura muchísimo. Pero bueno, al final el balance espero que siga siendo positivo, Sí. en favor de lo que decidiste, porque lo decidiste tú, ¿no? Sí, Dedicarte a la música. Uy, sí, yo no tenía O fue un poco las circunstancias que te fueron que va, obligando. yo no tenía un plan B. Ujú. O Realmente, sea, ¿siempre quisiste ser músico? si mis padres hubieran dicho que no, que tuve la suerte que no fue así, ni muchísimo menos, hubiese tenido un problema porque yo no sabía qué más quería hacer. Yo sentía auténtica devoción. Ujú. Era eso o nada. ¿Cómo la descubriste, la música? ¿Cuál es tu primer Como recuerdo todo- musical? Como todos los clarinetistas de España, en una banda de música. Bien, bien. En- Las grandes escuelas populares, ¿no? Por supuesto. En la academia de la banda de Ico de los Vinos, que era donde yo residía en aquel momento. Y estuve ahí, pues eso, tocando un par de años. Y después ya nos trasladamos a Santa Cruz y ya seguí tocando jazz, fíjate, no música clásica, sino mi madre me apuntó con un profesor de jazz y estuve 2 años más así y ya después entré al conservatorio. Ok. Ha sido todo como un poquito, fue como muy natural la transición, tampoco, pero nunca mis padres nunca se negaron. Eso sí, tenían otros anhelos con mi futuro. ¿Qué querían tus padres que fuera? Bueno, ¿Se había imaginado? Querían que estudiara en la universidad. Bueno, más o menos estudiaste en la universidad, pero en la de la música. Es ¿no? un mundo académico, pero de otro tipo. Desde luego, sí. Bueno, al final entré en el mundo académico a través del doctorado en la Universidad de Madrid, pero bueno, no fue la razón que mis padres quisieran. Porque es verdad que siempre parecía que, y creo que todavía parece, aunque yo creo que es un auténtico error, siempre parecía que ser músico era menos que ser otra cosa, ¿no? Ser médico, yo qué sé, o profesor, o yo qué sé. No sé, en mi casa creo que esa no era la razón, sino simplemente el músico siempre tiende a proyectar una imagen de dificultad, ¿no? Ajá. Vital. Ujú. Y eso les preocupaba. Pero más allá de eso, no, ellos estaban encantados con que yo me dedicara al arte. Oye, esto del talento y la genialidad y el trabajo, ¿cómo se conjuga? Pues no creo que pueda añadir más a lo que se haya dicho en general sobre el tema. No te voy a decir ninguna frase maravillosa. O sea, el talento sin trabajo No sirve para mucho no sirve. Para ¿no? mucho no sirve. Es que cuando alguien dice, por ejemplo, no, Mozart era un genio, digo, bueno, sí, pero a lo mejor si no se hubiera sentado en el piano de los 4 años, no sé cuántas horas, o Paco de Lucía, ¿no? Por poner otro ejemplo, si no hubiera estado 8 horas tocando todo el día, pues lo mismo no hubiéramos descubierto a ningún genio, ¿no? Lo que sí es cierto es que para descubrir esos genios hace falta trabajo, pero si no existe ese genio, no hay mucho que hacer. Desde luego. Sí. Hombre, la chispita hace falta. Sí, Ese sí. talentillo está bien, pero luego hay que trabajarlo y Claro, hay que claro. domarlo como si fuera una especie de caballo salvaje. Si hay un equilibrio entre los dos Sí. factores, sí. Oye, en este sentido, me imagino que cuando dos músicos comparten escenario, deben además compartir otras cosas fuera del escenario. ¿O no es así? O sea, necesariamente tienes que llevarte bien con la persona con la que interpretas, lo digo en una clara alusión, por ejemplo, a Andrew West o a cualquier otro intérprete con el que hayas compartido y sigas compartiendo escenario. Es importante que exista comunicación, ese es el objetivo, ¿no? Porque si no, aquello parece que no camina, o Bueno. me equivoco. Yo creo que depende un poquito del formato de la música que hagas. En una orquesta quizás no es tan necesario. Claro, si hay 80 personas, pues no se nota. No hace falta porque realmente el que dicta pues las directrices es el director. Uh-huh. Y digamos que la labor del músico de orquesta es un poquito más funcional. Uh-huh. También es creativa, evidentemente, pero no al nivel de un solista o músico Uh-huh. de cámara. Dentro de un grupo de cámara, yo diría que sí, Uh-huh. que es importante. Se puede trabajar sin serlo, pero ayuda a ser amigos, Uh-huh. el compartir experiencias y disfrutar. Por ejemplo, ahora estamos en Quantum, Uh-huh. tocamos en breve y tocaremos con un grupo súper entusiasta. Lo hemos invitado, el Fore Quartet, y nos ha encantado. El primer ensayo ha sido brutal por el espíritu. Okay. Son gente ya con mucha experiencia Uh-huh. y aún así
vienen como niños. Y es una delicia, y eso se nota después en el escenario. Las energías son otras, eso es inevitable. Desde luego. También me imagino que el repertorio influye. Y en este caso, para llevar a cabo la grabación del Deep Light, me imagino que tuviste que ponerte de acuerdo, ¿no? con Andrew, Sí. Y compartir inquietudes en elegir este repertorio, que no sé exactamente por qué lo elegiste, o sea, por qué este y no otro. Ya. Me imagino que por alguna razón, ¿no? Sí. Este disco pues sigue una línea más o menos tradicional, es decir, se intenta reproducir lo que se haría en un recital, es decir, combinar piezas sin ninguna relación aparente, Vale, sino que simplemente el artista considera que combinan bien vale, y que el contraste que existe entre ellas es suficientemente llamativo. perfecto. A partir de ahí, pues ya te digo, lo que te había comentado, son piezas que conocíamos bien y que un buen día dijimos, ya que las tenemos también preparadas, ¿por qué no las Vamos a aprovechamos meterlas en y el las grabamos? En ese sentido, ¿qué diferencia hay entre este disco y tus anteriores trabajos, que son otros 7 más? Ujú. Pues yo diría que es el que en el que presentamos música un pelín más tradicional, Ujú. es decir, más típica del repertorio de mi instrumento. En las otras grabaciones, en algunos momentos yo me dediqué más en profundidad a la música actual, Contemporánea, a la digamos, música ¿no? contemporánea. Y mi primer disco, por ejemplo, fue un disco súper diferente. Se trata de transcripciones de lead. Ok. Y eso era algo muy extraño. Y nosotros, eso fue con otro pianista, Clinton Cormany, que es americano. Y fue un disco que disfrutamos muchísimo porque son piezas, pues así, como muy bonitas. Que no estaban concebidas para clarinete. como tal, No, son para voz. Sí. Bueno, Y ese fue el primero. Y después, ya te digo, hice varios con música un poquito más avanzada, con autores canarios también. Llegué a grabar un disco con Evelyn Chan. Y después hicimos uno dedicado a Joaquín Oms y Roberto Gerard, que es una música menos conocida también. Y después un disco dedicado a música escrita por un ordenador. Es un proyecto que llevaron a cabo en la Universidad de Málaga. Y se trata de una máquina monstruosa que efectivamente es capaz de componer. Me hablas de Iamos. Iamos, sí. Es un proyecto que ahora mismo creo que está parado, pero durante un año desarrollaron esta tremenda máquina, y fue un proyecto pues que generó bastante controversia también por toda la parte filosófica que puede generar este tipo de temas. Pero ese disco está ahí, y la verdad es que si ahora mismo lo escucho, que recientemente escuché algunas de las piezas, es realmente llamativo lo que este ordenador era capaz de componer. Creo que, es que yo siempre que oigo o que escucho, ¿no? que por otro lado me encanta, pero siempre que tengo la oportunidad de escuchar un repertorio de este tipo de música de cámara, por ejemplo, sinfónica incluso, etcétera, siempre me pregunto, bueno, ¿y en este momento qué se está componiendo? Porque seguimos escuchando a Debussy, seguimos escuchando a los románticos, seguimos escuchando, en fin, autores clásicos de más de 100, 200 y 300 años de compuesto, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué se compone en el siglo XXI? Pues ¿A qué suena la música del siglo XXI también en este espectro musical? Bueno, pues esa es una de las preocupaciones que tenemos en el Quantum Ensemble en el auditorio, y es uno de nuestros objetivos. Es decir, nos dedicamos a programar un repertorio de música de cámara tradicional, pues, desde Mozart, Beethoven, pasando por Dvorak y Tchaikovsky, hasta el siglo XX. Pues Poulenc, etcétera, ¿no? Pero también dedicamos esfuerzos y tiempo a mostrar a la gente pequeñas dosis de música más actual. Y te sorprendería las reacciones del público al final o en el intermedio. Normalmente la gente aprecia más la música actual, Eso a mí me ha llamado mucho y me ha enseñado mucho, que simplemente la gente no escucha música más actual pues porque no se programa.
Algo tan simple como eso, ¿no? No se programa, pero porque los programadores tienen miedo de perder dinero. O sea, porque es digamos, un riesgo, supone un riesgo. No hay una garantía, No hay una garantía de una buena aceptación. Entonces, ¿no? Pero es una garantía, pero discúlpame, Cristo, que no tuvo nunca Beethoven, ni tuvo nadie de esos autores más maravillosos que acaban. Nadie tuvo esa garantía. Bueno, pero la realidad hoy en día, en ese sentido, creo que es un poquito más compleja. Entonces, yo diría que responde a esa razón. Pero es cierto, totalmente, Beethoven no era un músico especialmente apreciado. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, pues sí, pero compositores actuales famosos hay muchísimos. Lo que pasa es que, mira, el otro día me invitaron de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y me preguntaron, como solista, ¿no? Y me preguntaron qué quieres tocar. Y yo, evidentemente, les puse delante un concierto escrito en el siglo XXI, que es Eino Juhani Rautavaara, que es un compositor finlandés que tuve la suerte de conocer y que forma parte de mi tesis doctoral. Y es uno de los grandes. Yo te estoy hablando de Después de Sibelius, ¿se ve que es el único finlandés que ha tenido cierta relevancia o me equivoco? Sibelius dijo de él que Rautavaara era el continuador de su legado, por ejemplo. Pues mira, pues sí que es importante. Sí. O sea, Sibelius, gracias a Sibelius, Rautavaara pudo desarrollar su formación. Es decir, él pagó la formación de Rautavaara. O sea, para que te des cuenta de que... Una especie de mecenas, entonces, ¿no? Exacto, sí. Entonces... ¿Y cuál fue la respuesta, por cierto, de la Orquesta Sinfónica? Por supuesto, les encantó. No hay problema. Bueno, seguro que lo comprobaron primero. ¿A qué sonaba aquello? Pero bueno, Rautavaara se dieron cuenta de que es un compositor a que, bueno, comúnmente se le denomina, se le encasilla dentro de los neorrománticos. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es música... ¿Qué manía tenemos de ponerle etiquetas a todo? Sí. Pero bueno, digamos que si lo oyes, pues puedes más o menos entenderlo. Es decir, el contenido va por ese lado. El discurso y el fraseo y un poco la forma. Más el contenido emocional vale. es bastante tendente a, pues eso, a la exacerbación de las emociones en estado puro, ¿no? Pero a pesar de que el lenguaje en sí sea más avanzado, pero es totalmente audible, vamos. Y la gente se quedó encantadísima. Encantada, fue un éxito. Y es una obra que se escribió en 2001, siglo XXI, o sea que... Y la gente encantada. La gente, yo creo, sinceramente, que está saturada, por ejemplo, en el caso de mi instrumento, de escuchar el concierto de clarinete de Mozart. El de Mozart, ¿no? Porque es maravilloso, pero ya está maravilloso, bien, ¿no? es una y otra vez. No lo sabemos. Y no hay nadie que se atreva, o pocas personas que se atrevan a presentar música nueva. Sí que evidentemente hay clarinetistas que hacen pues lo que hago yo, es decir, mostrar a la gente cosas nuevas que se están haciendo ahora o recientemente, que son igual o de válidas, vamos. No, desde luego que sí. Algún día serán clásicas también, ¿no? Seguro. Desde el pasado. Sí. Cristo, ¿componer no te ha dado por componer nunca? No. Mira, y eso también es un pequeño... Pero eso no tiene por qué estar mal, ¿no? No, claro que no. ¿No? Yo, en ese sentido, me siento un poquito víctima del sistema. El sistema, digamos que al complicarse tanto el mundo de la música clásica, pues la tendencia ha sido a separar, a dividir las ramas dentro digamos, los roles. Y el intérprete se ha quedado sin tener suficientes conocimientos de composición. Y el compositor generalmente también tiende a desconocer el mundo de la interpretación. ¿No deben funcionar como entes independientes? Yo pienso que deberían ir de la mano. Claro. De hecho, sigue existiendo compositores que son grandes intérpretes y viceversa. Pero la generalidad, y yo entro dentro de la generalidad en ese sentido, es que yo me dedico a tocar el clarinete y a interpretar lo que componen otros. Bueno, no es algo que de lo que me sienta especialmente orgulloso, fíjate. Sí que es una pequeña espina clavada, y de ser capaz de ser creativo haciendo música de esa manera, de esa otra manera. Pero bueno, creo que poco puedo hacer al respecto. Pero bueno, podría ser compatible y estás a tiempo de hacer cualquier cosa. Siempre se puede mejorar, sí. A veces parece que lo que a uno le pasa es lo mejor que le puede pasar, y a lo mejor uno no ha venido a este mundo
para ser compositor. Sin embargo, hay compositores que tampoco han venido para ser grandes intérpretes, ¿no? Digo yo, ¿no? Ahí tienes razón, sí, totalmente. Y de verdad que creo que el uno sin el otro no puede subsistir. No, evidentemente. Ajá. Salvo en el caso de Paganini, que él mismo se hacía sus obras solo tocadas posibles por él. Sí. Algo así, ¿no? Exacto. De tan difícil que era. De tan difícil que era. ¿Cuáles son las aspiraciones para 2020, amigo Cristo? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué proyectos? 2020, digamos que el nacimiento del Quantum Ensemble para mí ha supuesto un cambio importante, para bien, por el hecho de que, digamos, el Auditorio Tenerife me ha brindado la gran oportunidad de, digamos, de dirigir o liderar un proyecto que, no sé, ya quisieran muchos, quiero decir, es que me siento súper honrado de que hayan depositado en mí esta confianza de programar toda una temporada. Contando contigo. Exacto. Y sobre todo contando con tu criterio. Exacto. Y no cuestionándolo de momento en ningún momento. Y eso a mí me parece todo un lujo y no puedo estar más que agradecido. En ese sentido, intento responder a esa con fidelidad al proyecto y con esfuerzo. Y creo que hemos llegado a unas conclusiones muy interesantes. A propósito de esto, el que es director del auditorio, José Luis Rivero, recientemente me ha pedido un listado de grupos similares al nuestro en Europa. Qué bueno. Entonces, bueno, hay una serie de directorios en donde está toda esta información y, bueno, yo he ido a ellos y para mi sorpresa, yo solo he encontrado, y no quiere decir que no existan más, pero en estos directorios solo he encontrado 6 grupos que programan. ¿En toda Europa? En toda Europa. Que programan de manera parecida a la nuestra, es decir, combinar repertorio tradicional con repertorio más actual. Es decir, que con un enfoque más pedagógico. Lo que suele suceder en Europa es que hay grupos especializados en música eminentemente clásica, Mozart, Beethoven y algo de romántica, Schubert, o grupos absolutamente especializados en música contemporánea. Eso es lo que mayormente existe en el continente. Yo creo que la razón responde, y no del todo, pero una de las razones es que nosotros nos hemos adaptado a donde estamos. Es decir, hemos adaptado la programación a lo que es asumible, a lo que es realista. Y a partir de ahora, insisto, los programas más rompedores, los programas más arriesgados son los que tienen más éxito. Es decir, aquellos en los que el número de minutos de música más avanzada es mayor, es donde la gente más disfruta. Qué bueno. ¿Somos un buen público en Canarias, Cristo? Sí, ha mejorado muchísimo. Yo te puedo hablar de la experiencia. Bueno, tengo más experiencia en auditorio, pero de Tenerife, pero en estas 7 temporadas que llevamos en el Quantum, he tenido una visión más continuada y más profunda. Y debo decir, por lo menos en lo que a nosotros nos atañe, que el público ha evolucionado con nosotros. Es decir, nuestra programación ha mejorado y ha evolucionado, y el público ha respondido a eso y ha aprendido, creo, y ya vienen a Quantum con una mentalidad mucho más abierta. O sea, de hecho, esperando, ¿no? Sí. La novedad. La novedad, exacto. ¿Qué nos va a presentar? ¿Con qué nos van a sorprender? ¿Con qué locura nos van a sorprender ahora? Bueno, no creo que sea tampoco una locura. En ese sentido, el 2020 me imagino que vendrá repleto, ¿no?, de oportunidades. Pues sí. Ya tenemos preparada la temporada 2020-21 de Quantum. Y bueno, y aparte de eso, pues hay proyectos discográficos. Con Andrew West tengo uno, por ejemplo, en Reino Unido, y en general, pues eso, más de lo mismo, recitales, conciertos con orquesta, etcétera. Y actuaciones, que tendrás muchísimas, no solo con Quantum, sino tú como solista incluso. Exacto. Dentro y fuera de aquí, combinándolo además con la enseñanza y tus investigaciones y paranoias particulares. Paranoias particulares, sí, que además están conectadas, la parte pedagógica y de investigación están conectadas. Sí, yo estoy muy, muy ilusionado con esa parte. Ya son también 7 años en este centro, que digamos con Reina Sofía son los 2 centros así más destacados de Madrid. Y es que ahí
también no puedo estar más que agradecido, porque es que admitir a un profesor que se dedica a volver locos a sus alumnos con abordando conceptos que ellos conocen de toda la vida, fraseo, con conexión emocional, etcétera, pues es todo un lujo también, porque yo he ido desarrollando mi investigación a la par que la ponía en práctica. O sea que ha sido... Te han servido casi de conejillos de India en muchos aspectos, ¿no? Pero no, en muchos aspectos, no, en todos los aspectos. Bueno, pero también han aprendido muchísimo, ¿no? Sobre todo a descubrirse a sí mismos como intérpretes, músicos. Sí, esa es la idea, sí. Entonces ya tengo, digamos, por llamarlo de alguna manera, tengo un producto ya creado, pedagógico, muy potente. Entonces creo que yo me siento ya preparado para exportarlo, por ejemplo, a un gran conservatorio, un gran conservatorio europeo, y en eso estamos, intentando exportarlo. Pues que sea un éxito esa exportación y que sea un éxito también que siga siendo un éxito tu carrera musical en todos los sentidos, tanto pedagógico como interpretativo, como investigador. Cristo, muchísimas gracias, amigo mío. Muchísimas gracias. Disfrutaremos todavía más, si cabe, del Deep Light, que por cierto se titula así por una explicación. Sí, Deep Light, bueno, como ves, es un pequeño juego de palabras. En inglés, deep es profundo y light es ligero, pero conjuntamente es luz profunda. O sea que tiene como 3 significados. Y nos pareció como especialmente evocativo. Muy abierto, es un título como muy abierto. Y suena muy bien. Y suena muy bien, además. Deep Light, muy bien, sí, señor. Sí. Gracias, Cristo Barrios, un excelente intérprete, pero sobre todo una excelente persona, con la que me encanta compartir estos minutos porque aprendo muchísimo. Espero que nuestra audiencia también así lo haya hecho. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, señoras, señores, mi deseo de salud y de felicidad. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Lo prometido es deuda, tal y como te adelantaba al principio del programa. Vamos ahora a saludar a Roots y la Isla Music, bueno, concretamente a Ruth Barreto. Vamos a meternos en el mundo del reggae, en el mundo de lo acústico, en el mundo de este magnífico trabajo EP de 5 temas grabados en directo en La Laguna en 2019, en octubre, durante un concierto en acústico, de ahí el título. Una versión nueva, un sonido distinto de temas de toda la historia musical de Ruth y la Isla Music. Ellas son la voz de la experiencia. Ellas son la sabiduría. Ellas son la fuerza. No todas las veces tiene uno la posibilidad de escuchar en directo a Ruth y la Isla Music y en acústico. A los que no tuvimos la suerte de estar en el pasado mes de octubre de 2019 en el Teatro Leal en La Laguna y disfrutarlo en directo, ahora Roots y la Isla Music lanzan un trabajo precisamente titulado En acústico, 5 de aquellos temas inolvidables. Es madre, es fuerte, mi raíz, refugio, mi guía. Desde luego Roots y la Isla no dejan de sorprendernos. Ruth Barreto, gracias por estar, aunque sea a través del hilo telefónico, y muchas gracias por este regalazo que nos has hecho con todo tu equipo de 5 temas para enmarcar, según mi modesta opinión. Gracias por estar aquí, querida mía. Bueno, gracias a ti siempre por abrirnos las puertas de
de tu trabajo, que lo haces, vamos, nos apoyas incondicionalmente, yo creo, a todos. Bueno, también se lo ocurran ustedes lo suyo, ¿no? Porque, bueno, pues han aprovechado para este 8 de marzo presentar un disco no al uso, no habitual, con una sesión acústica, que esto... no sé si me lanzo a la piscina, Ruth, si te digo que es la primera vez que se hace en Canarias, que sale una grabación en acústico con producción discográfica incluida. No me suena, ¿eh? No sé si a ti te viene a la memoria algún ejemplo, ¿no? Pues tú sabes que yo con los datos, fatal. O sea, que si no te suena a ti... No me suena, que no digo que no los haya, que no, es posible que sí. Pero bueno, ¿cómo se les ocurrió la idea? Porque según me contabas off the record, me comentabas que la cosa fue un poco al revés, ¿no? Empezaste por hacer el acústico y al final terminaron por sacar un disco también, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente esas son las cosas de nuestro maravilloso productor, batería del proyecto Toñito, Toño Alonso, sí. Que él, pues bueno, tiene una visión bastante... Es de las personas que aprovecha las oportunidades y él lo ve y lo gestiona pues sobre la marcha, ¿no? Y eso es pues un poco el por qué tenemos esta pieza discográfica, porque él confía mucho siempre en el talento propio, en las canciones propias, cree mucho en los proyectos en los que está, y entonces siempre va animado a que eso quede. Es un coleccionista enorme, entonces pues bueno, pues es por ello que aunque hubiéramos en principio pensado solamente grabar unas 5 piezas en visual, ¿no? Un proyecto visual para redes. Finalmente nos gustó lo que quedó y pensamos que podía ser también mostrarme de otra manera. Uh-huh. Y bueno, y luego ya le metimos con todo. Y yo estoy muy contenta con el resultado porque es algo diferente, bien diferente, que muestra algo... Un punto pues más íntimo, ¿no?, de mis canciones y contenta, la verdad. Bueno, hay que destacar precisamente eso, entre otras cosas, que las canciones están todas compuestas por ti, luego ya arregladas cuando se meten en ese laboratorio de Roots y la isla, pero son todos temas propios, evidentemente, ¿no? Esa ya empieza a ser una tónica general, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero ya empieza a ser casi que todavía con mayor insistencia, no sé si estoy en lo cierto, Ruth. Sí, aunque como bien dices, nosotros en directo pues planteamos siempre alguna versión de algún tema que me guste, que no sé, que me llegue de alguna manera. Sí, nunca olvidamos y somos defensores a ultranza del repertorio propio. Pero el mío, por supuesto, pero así con todos los compañeros y demás, siempre yo ando con esa lanza de que debemos defender lo que creamos y las creaciones propias, porque al final se trata de un poco de, si queremos, no sé, tener identidad, pues una de las maneras de lograrlo en la cultura es hacer canciones propias, totalmente, ¿sabes? Desde luego. Propias es lo que te va a dar... Eso es lo que marca la diferencia al final, aunque evidentemente puedas hacer versiones para imagen este estilo musical por el que han decidido apostar, el reggae. Es algo que tiene muchas canciones conocidas, que da gusto, me imagino, sobre un escenario interpretarlas, independientemente de que las hicieras tú o las hiciera otra persona. Pero a la hora de meter en discos y demás, a pesar de que han incluido tributos a Marley, han incluido algunos temas muy concretos, en esta ocasión apostaron por estos 5 temas. Bueno, evidentemente el directo no fue solo de 5 temas, pero fueron estos 5 los elegidos. No sé si corresponde a algún criterio o sencillamente fue una casualidad. ¿Decidiste que estas eran las mejores, estas eran las que más te gustaron? ¿Por qué eligieron estas 5 y no otras? Pues un poco por dar continuidad, aunque desde un mapa sonoro diferente, dar continuidad a Flor de Invierno, el disco anterior, porque lo tenemos como muy fresquito y lo estamos defendiendo a capa de espada. Y luego, pues bueno, Golpeas mi cuerpo porque digamos que para mí es un tema muy importante de mi trayectoria, de mi repertorio, y me es difícil dejarlo atrás en cualquier circunstancia. Entonces, en un acústico, pues no podía faltar. Oye, ¿qué sensaciones después de concluir con el acústico? Ya al margen del disco, el momento de la actuación, ¿cómo fue? Porque era
creo que era tu primer acústico, por lo menos en estas circunstancias, ¿no? Sí, bueno, la gente que nos acompañó ahí ese día, el 23 de octubre, en la sala de Cámara del Leal, son seguidores habituales, muchos de ellos, y se quedaron un poco bastante sorprendidos. ¿Por qué? Porque, claro, es difícil llevar las canciones en formato banda, sí, con la intensidad que tiene, cuando empuja una batería de reggae, bajo, demás, es difícil luego quitarte esa sensación que la tienes cada vez más interiorizada, porque mira que sí hemos hecho conciertos. Entonces, quitarte toda esa sensación y reducir considerablemente la energía, o cambiarla, transformarla y quedarte con la esencia, es muy difícil, y es una de las cosas que creo que logramos, aun siendo eso tan difícil, porque llevamos mucho tiempo, los mismos, porque pues me acompañan en el acústico Yeray Herrera, que además ha participado en los arreglos conmigo, Sara Almeida en los coros, que se ha puesto a darle... Con un teclado, ¿no? Con un teclado, cierto tinte con un teclado, y luego Zaida con su sensibilidad, que toca violín. Entonces, los mismos, haciendo los temas con la banda, hemos sido capaces de hacer esta versión, ¿no? De hacer estas versiones reducidas y que queden bien, ¿no? Creíbles, o sea, para mí llegan, ¿no? Entonces, bueno, pues bien, esa es la sensación, ¿no?, con la que nos quedamos, que ostras, nos lo propusimos y lo conseguimos. Yo creo que sí. Hombre, desde luego hay que reconocer una labor importante de echarse todo este peso a las espaldas, digo fundamentalmente pensando en Yeray, ¿no?, que estaba ahí sin esconderse con su guitarra, evidentemente acompañado por la guitarra tuya también, el resto de el teclado puntualmente, el violín, etcétera, pero yo creo que fueron valientes y no se echa de menos, es curioso esto, no se echa de menos, vamos a decir, que la percusión en ningún momento, porque no la hay, no existe, salvo la que está implícita en los golpes de la guitarra, ¿no?, en el rajeo, etcétera, ¿no? Bueno, una aventura que yo creo que tiene pinta de que vas a volver a repetir en algún momento, ¿no? Supongo. Sí, esto ya lo hemos hecho para rodarlo, porque bueno, yo tenía ganas también de hacer algo diferente, ¿no? Dejarme llevar por algo más minimalista, digamos, aunque tampoco lo es tanto, pero sí, dejarme llevar por otra energía, por otro mapa sonoro, por construir de otra manera, porque al final para mí importante es la trayectoria, y en la trayectoria lo importante es cada paso, ¿no? No hay un objetivo siempre a corto plazo, sí, pero que no persigo un éxito, un hit, yo persigo que cada paso que doy sea importante para mí, ¿no? Es decir, entonces independientemente de lo que pueda luego generar hacia afuera. Y a mí me gusta, está bien. Bueno, eso está bien. Es mi pensamiento. Y a ti te gusta el camino que lleva Ruth y la Isla Music, por lo que veo, ¿no? Bueno, de hecho lo defines tú, entre otros, ¿no? Sí, yo estoy contenta, siempre queremos más, pero bueno, para eso hay que trabajar más. Bueno, poquito a poco, todo se van dando, desde luego. El hecho de que el disco se haya presentado el 8 de marzo también es un dato significativo, no pasa desapercibido, ¿no? No es casualidad, vamos. No es casualidad, yo defiendo mucho la lucha por la igualdad. Y siempre digo que no tanto porque yo en mi vida personal haya sufrido una terrible desigualdad, etcétera, pero sí analizando, puesto que ahora está muy muy presente toda esta repito, lucha, sí que me he puesto como a pensar y a valorar a lo largo de mi trayectoria como profesional, pues sí he tenido momentos en los que verdaderamente he estado en una inferioridad de condiciones con respecto a mis compañeros, y sí, te das cuenta de que sí, de que ha habido momentos en los que uno ha salido un poquito mal parado, pero ha tenido la responsabilidad. Entonces me sumo totalmente, aunque repito que no sea para mí en mi día a día, porque yo
tengo la fortuna de estar rodeada de un equipo de personas, hombres y mujeres, que todos hacemos un poco lo que queremos con nuestras vidas y nuestras trayectorias. Es decir, yo dentro de, por ejemplo, de la Isla Music, tengo el respeto de todo el mundo. A cada paso que doy, a donde voy, tengo el respeto de todo el mundo, tengo la libertad, puedo hacer, puedo deshacer, llevo la dirección, es decir, ¿sabes? Quizás es un reflejo de lo que se está viviendo ahora con respecto a las mujeres y la trayectoria de las mujeres. Pero las de antes no, y todavía existe momentos en los que, y personas que no pasan por lo que pasamos nosotras y mis compañeras. Es decir, ir donde queramos cuando queramos, que tengamos las mismas oportunidades, independientemente del género. Entonces, bueno, todo eso, aunque a nosotras no nos pase tanto, debemos reconocer y sumarnos a la lucha, ¿no? A la lucha por la igualdad real. Yo pienso ahora en mi hija y digo, pues bueno, sí. Aparte, y volviendo y retomando el disco, es un disco que nació con el aroma de mi hija recién nacida, y bueno, pues ahí te viene la responsabilidad como madre, el reconocimiento a tu madre. Para mí mi madre ha sido un referente y es un referente claro e importante, el mayor referente en mi vida. Una mujer luchadora que ha pasado por pues todas estas desigualdades que te estoy contando. Ella las ha vivido, pero vamos, de lleno, como ella, mis tías y demás. Entonces, bueno, yo me he sensibilizado mucho con esto porque he reconocido un alrededor que me gustaría que para mi hija fuera diferente. Entonces, por eso, 8 de marzo, por eso seguimos siendo pesados con este tema, y creo que hace falta para que ya podamos realmente pasar página, que es de lo que se trata. Efectivamente. Ruth, este disco es una puerta que cierra una etapa o una puerta que abre una etapa, o es parte de una continuidad y punto. No, yo creo que va a abrir una etapa. Va a abrir una etapa donde yo estaré mucho más abierta a otro, te diría incluso géneros. No sé, tengo ganas de explorar. Sí, tengo ganas de explorar más cosas. Siempre está relacionado con lo que he hecho en mi trayectoria, ¿no? Empecé Palabras Bonitas, que es un disco que nunca se editó profesionalmente, sino Palabras Bonitas fue un disco en el que había mucha fusión, ¿no? Había mucho latino, se escuchaba un tres cubano, y un poco de ahí vengo yo en mi adolescencia, ¿no? Que fue lo que más escuché. Entonces, bueno, pues si estuvo, está. Vale, y de repente, pues ahora quiere salir y... O sea, que lo mismo vas a hacer un recorrido que te va a llevar de paso a tus orígenes también, entiendo. Sí, quizás el origen y porque sigue estando ahí, ¿no? Mi amor por ciertos sonidos, por la música latina. Y bueno, seguirá estando... Bueno, la raíz... el reggae, sí. La raíz es la misma, Ruth. O sea que es el mismo perro con distinto collar, ¿no? Sí, bueno, para la gente quizás que no tienen los datos tan precisos de un género, de otro, de dónde vienen y tal, pues le sonará distinto a lo mejor lo que hagamos en el futuro, pero bueno, no sé, me dejaré llevar. Bueno, esa es la clave, y probablemente salgan cosas y haga cosas que no sé, que sean distintas, ¿no? Vale, pues lo espero impaciente, como siempre. Ruth, no te quito más tiempo, solo necesito que me des la indicación de dónde se consigue el disco. Sé que hay una mini edición física, pero donde va, desde luego, a rular muchísimo, si me permites esa expresión, es en las plataformas digitales. Yo creo que a partir de la página web propia de ustedes ya llegamos a todas las redes, ¿no? Me imagino. La manera más práctica de llegar a este trabajo es a través de las plataformas digitales, ¿no? En ese sentido, Achinet Productions habrá hecho la distribución en todas las más importantes, digamos, ¿no? Sí, ellos son los encargados de distribuir el disco en todas las plataformas digitales, y a partir de eso, 8 de marzo, pues lo podrán encontrar y descargar, y luego pues la pequeña edición física, pues como siempre en los conciertos, ¿no? En los conciertos que demos, pues ahí lo tendremos.
Perfecto. O sea que el punto de referencia, laislamusic.net, y a partir de ahí se abre el mundo del fantástico Roots y la Isla Music, de esta formación que hasta ahora se mueve en el reggae, pero que lo mismo va a dar un pequeño bandazo, por lo que veo, incluyendo otros temas, volviendo a orígenes un poquito más, vamos a decir que latinos, ¿no? Para entendernos. Sí, Pues latinos y de fusión. es una gran noticia, desde luego. Ruth, no te quito ni un minuto más. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito por este trabajo y por todos los que has hecho y por todos los que van a venir, y como siempre te deseo lo mejor, a ti y a todos los tuyos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alexis. Bueno, un placer. Un beso. Ponemos punto y final ya a nuestro programa. Espero que haya sido de tu agrado con esta doble cara musical en nuestro ambiente de las Islas Canarias. Vamos a concluir y vamos a hacerlo con un fleco musical que tiene que ver justamente con este disco que acabamos de presentar y conocer en parte. Vamos a quedarnos con el tema que abre el disco y que es el Ave Fénix, y un poco resume la filosofía de este nuevo trabajo de Roots y la Isla Music. Será hasta el siguiente programa. Que seas muy feliz y que disfrutes de la vida. Ellas son la voz de la experiencia. Ellas son la sabiduría. Ellas son la fuerza. Es madre, es fuerte, mi raíz, refugio, mi guía. Es madre, es sabia, es pasado, futuro y presente. Como ave fénix la vi resurgir, por sus hijos la vi resurgir. Como ave fénix la vi resurgir. Oh, venció el fuego, se levantó, adelante siguió, oh, con el espíritu de hierro, con el sosiego de un templo, sumando cicatrices y pellejos, oh, como ella dice, vea la ropa, ni sus dolores la derrotan. Es madre, es fuerte, mi raíz, refugio, mi guía. Es madre, es sabia, es pasado, futuro y presente. Como ave fénix la vi resurgir, por sus hijos la vi resurgir. Como ave fénix la vi resurgir. Oh, venció el fuego, se levantó, adelante siguió, oh, siempre más fuerte que ayer, siempre viviendo para otros y muy poco para ella, siempre construyendo, resolviendo. Ella es mi fortaleza, siempre construyendo, resolviendo. La voz de la experiencia, mi raíz, mi guía. Ellas son las que saben salir de ese agujero de la adversidad. Como ave fénix la vi resurgir. Como ave fénix la vi resurgir. De esos cenizas la vi resurgir. Oh, venció el fuego. Como ave fénix la vi
venir, la vi resurgir, de sus cenizas, la vi resurgir. Oh, venció el fuego. Es madre, es fuerte, mi raíz, refugio, mi guía. Es madre, es sabia, es pasado, futuro y presente. Como ave fénix la vi resurgir, por sus hijos la vi resurgir. Como ave fénix la vi resurgir. Oh, venció el